viendo el programa televisivo cooperativo de la Cooperativa Lambaré y del Movimiento Cooperativo. Le recuerdo, si usted quiere viajar, cargue combustible y mola, tome un seguro de automóvil con Seguridad Seguro, que a propósito también están en plena campaña, que todas aquellas personas, socios de la Cooperativa Lambaré, que toma un seguro contra automóvil, va a participar de ese alto 0 kilómetros que lo vemos todos los días en nuestra casa central. Y además también tiene un seguro FEN, y que por 87.000 guaraníes anuales usted puede tener un seguro contra accidente por 20 millones de guaraníes más 2.500.000 para gasto de medicamentos, entre otras cosas, ¿no? Así que también aprovechemos todas estas cosas lindas que nos ofrece Seguridad Seguro. Y si quiere viajar fin de semana, que viene el fin de semana largo ahora, es Top Seguridad. Ahí está Walter, está Oscar, que va a cuidar su casa, su vivienda, su cooperativa, su sucursal, su puerto. Ahí está en San Rafael, el 11 de septiembre, con Top Seguridad. Y ahora, señor director, vamos a hablar lo que conversábamos, lo que decíamos. Estamos en plena campaña partidaria política, hemos decidido incorporar dentro de nuestro programa un espacio que nosotros llamamos la educación política partidaria. Esa educación corporativa que es tan importante para nosotros para de una manera también compartir los pensamientos y las reflexiones de aquellos actores partidarios que sin duda han recorrido los escenarios y de una u otra manera han creado ese espacio, ¿no? Han hecho docencia y, como decimos nosotros, las canas no son al cohete. Las canas muestran sinónimos de vivencia, de experiencia y quizás también de sabiduría. Estuvimos con el señor Alfredo Jaeli, ex senador de la Nación, y de nuevo poniendo a consideración, mucho más allá de su partido en particular, sus conocimientos, su vivencia y su vida, precisamente para poder nuevamente ser elegido, incorporado como senador de la Nación. Y a propósito de esto también, qué lindo hablar con personas que, mucho más allá del partido que lo identifica o el color, tienen unas expresiones de vidas interesantes, personas que han capitalizado su vivencia a través de los tantos viajes que han hecho por ahí y han visto otras vidas y otras experiencias. Esto fue lo que dijo el señor Alfredo Jaeli. Estamos con el señor Alfredo Jaeli, un conocido, por supuesto, en el escenario social y político partidario, una persona que realmente forma parte, digamos, de esas personas que han desarrollado bastante competencia seguramente en el escenario político partidario, por el cual se lo conoce mucho más allá de su calidad de empresario. Pero en esta oportunidad vamos a hablar a lo que en este momento sin duda forma parte de nuestras actividades cotidianas y no podemos escapar, que es las actividades políticas partidarias. Don Alfredo Jaeli, gracias por recibirnos, sabemos sus actividades, gracias por todas estas cosas. ¿Y qué significa ser liberal? Hola, el mejor, ¿qué tal? Lejos. Gracias por venir a mi casa. El liberalismo es algo tan simple, porque es humanismo puro. El primer liberal que creó Occidente es Cristo. Y el liberal cree en que lo más importante es el individuo y que es una malformación semántica la sociedad. Cuando dicen, el pueblo quiere. ¿Quién es el pueblo? ¿Y cómo puede hablar por el nombre del pueblo? Él es el único capo que puede hablar en nombre del pueblo. Nosotros los liberales no creemos en eso. Nosotros creemos, los liberales, en María, en Carlos, en José, individuo, humano. Y dentro de esa libertad individual que justamente Dios nos dio, que nos dio solamente a los seres humanos. Nosotros somos, ni un ser humano es igual en todo el universo, igual al otro, aunque sean mellizos, no son iguales. Mientras que los insectos son iguales. Lo que hacen las abejas desde hace millones de años. Lo mismo. Hacen todos los días lo mismo. Recogen, hacen miel, ¿verdad? Y así todos los animales están genéticamente ya uniformados. Mientras que el ser humano no. Nosotros inventamos, nosotros progresamos. Inventamos cada cosa, inventamos esto ahora, ¿no? Esto se volvió parte de nuestro corazón. Y es increíble. ¿Y quién nos dio esa potestad? Y Dios, el que nos creó, que no sabemos quién es Dios, ¿verdad? Pero el que nos creó, el que nos hizo. Entonces,
El ser liberal es ser humanista, es creer en el individuo y en la libertad individual. Esa persona tiene absoluta libertad de hacer todo lo que se le antoje a él, siempre que no le haga daño al otro. Ahí nomás está el límite. La libre albedrío. Ahí está el límite. Si se quiere drogar, que se drogue. Si se quiere morir, que se muera. Siempre que no le haga daño al otro. Y en eso nomás existe. Qué gusto. Y miren, los países más liberales son los países más prósperos. Los países donde más se respetan, donde la tolerancia. Cuando Cristo dice, salva tu alma, no te está diciendo, yo te voy a salvar. Yo Estado te voy a subvencionar. No te está diciendo eso. Te dice, trabaja vos. Y ganar pan de cada día. Rompete, todo. Vos vas a ser libre. Y cuando te dice, poné la otra mejilla, te está hablando de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es creer en que el otro individuo tiene la libertad inclusive de gritarte. Y si te gritan, bueno, tiene la libertad de gritarme, ¿qué le vamos a hacer? Que se joda. Esa es la tolerancia también de Cristo, poner la otra mejilla cuando habla. Es genial. Occidente comienza ahí. Y bueno, ¿quiénes son los países, cuáles son los países más liberales? Y bueno, ya sabemos, Estados Unidos es uno de ellos. Después están Inglaterra. En Inglaterra la gente es genial. Porque vos te vas por la vereda de Londres, recorriendo esas calles tan famosas, y de repente vos ves a un punk, todo con cuero, con su pelo rosado, ¿verdad? Todo caminando. Y al otro lado viene un banquero que todavía usa jaque y galera y con un portafolio de cuero. Y se cruzan y dicen, hello. Pero ninguno de los dos dice, pero qué ridículo es este. O mirá qué mal se viste. No les pasa por su cabeza. ¿Por qué? Porque son liberales. Porque creen en la absoluta libertad que tiene el pan de teñirse el pelo de rosado, si quiere. Mientras no le haga daño a él, al de la galera, ¿verdad? Eso nomás es. Ser liberal es eso. Ser liberal es ser feliz. Porque uno no tiene envidia de nadie. Ser liberal es estar más allá del bien y del mal. Es sentirse humanista. Yo, por ejemplo, me siento... Cuando más aprendí, porque nos cuesta ser liberal, hay que aprender a ser liberal, porque nuestra educación verticalista del paraguayo, del cacique, no les deja a uno ser liberal. Totalitario. Entonces, amamos la dictadura nosotros los paraguayos. Amamos la dictadura. Amamos la dictadura, que no queremos tener responsabilidad, no. Lo trasladamos. No, entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Y el cacique. Entonces yo hago por ejemplo, cosas políticas y entonces le digo, miren, le explico la economía, que esto y aquello. Y me dice, Hailey, mandanos nomás a hacer, ordenanos nomás lo que tenemos que hacer. Entonces es una sociedad que ha dejado su libertad individual en manos de algunos déspotas, porque mira que tuvimos déspotas acá. Primer déspota, Francia, ¿verdad? El segundo déspota, el mariscal López. El tercer déspota, Morínigo. Después Stroessner. Dios mío, vivimos con déspotas acá. Es decir, tenemos miedo de pronto a desarrollarnos, a gozar esa autonomía que las competencias nos da, o no entendemos, no comprendemos. Terror. Bueno, y en esa línea de pensamiento humanista y en la cual usted llega a discernir, a internalizar un poco esta doctrina del mismísimo Cristo, como lo menciona realmente como un liberador, porque al fin de cuentas fue un liberador, ¿no? O sea, hay que reconocer. ¿Qué hacemos en Paraguay? De nuevo usted dice, acá estoy con mis competencias a consideración. Podemos hacer muchas cosas, podemos explicar. Esto que estamos haciendo es pedagógico. Sí. Muchos van a decir, pero usted está loco o no está tan loco, mira un poco. Usted transgresó luego, en el buen sentido de la palabra. Claro,
Pero Hasta cena con el extraterrestre. Nuestra herramienta próxima que nos va a dar la posibilidad de liberarnos es esto, la tecnología. Ayer estuvimos en una fiesta que se llama Sopa Paraguaya y ahí vimos a jóvenes. Dios mío, pero están ya 20 años más adelantados que todos nosotros. Esa es la élite de jóvenes paraguayos que no sabemos, porque no sabemos qué va a pasar dentro de 10 años. Dentro de 10 años parecería, por ejemplo, los coches no van a tener más conductores. En Japón dice que no van a haber más campesinos, sino que solamente robots que van a recoger las frutas y van a plantar la verdura. O sea, estamos ante un misterio de lo que va a pasar en cuanto al progreso brutal que vamos a tener. Bueno, a mí me da miedo. Don Alfredo, y cuando usted habla de la tecnología, hablamos de los robots, nosotros nos jactamos de esa población joven altamente desarrollable, porque yo no sé hasta dónde son productivas todavía, pero sí altamente desarrollable en términos de política de gestión que debería haber. ¿Cómo vamos a hacer? Acá políticamente no tenemos salida si no hacemos un acuerdo nacional y una reforma del Estado. Yo se lo digo directamente. Nadie, ni Mandrake, el mago, aunque sea presidente del Paraguay, si no hace un acuerdo nacional y una reforma absoluta del Estado, este Estado totalmente perimido que tenemos, que no funciona para nadie, lo único que hace es gastar dinero de la pobre gente, que es pobre. Entonces, la solución es un acuerdo nacional en donde nos pongamos de acuerdo los partidos políticos y una gran mayoría de gente que, digamos, hacemos un plan a 15 años de plazo, nos seguimos ese camino. No importa quién no sea. No importa que sea liberal, colorado, claro, mujer, viejo, joven, cumplamos así como hizo la China comunista. Cuando la China comunista se dio cuenta que el comunismo no funcionaba, que le mataba de hambre a su gente, cambió. ¿Y qué es lo que es economía de mercado? Y la competencia. Y ahora la China, que es una potencia. ¿Y cuánto creció la China? Y la China creció más de 10% anual durante 20 años. Así mismo, así mismo. Y, bueno, así mismo fue. Y ahora los chinos comen carne. Ahora los chinos son libres. Ahora los chinos pueden comprar a los jugadores y pagan plata. Bueno, ya tienen una visión que quieren ser, según dicen. Este es un país pobre, este es un país en donde hay 30.000 millones de dólares nomás de Producto Interno Bruto. Es poca plata, es como una naranja que no tiene jugo. De balde vos le querés apretar una naranja porque no tiene jugo. Tenemos que darle más jugo a esa naranja. Entonces tenemos que inyectar más dinero, tiene que haber más empresas. Un amigo mío empresario me llamó para cubrir 40 funcionarios en sus empresas y tuvo 2.000 personas que pedían esos 40 puestos de trabajo. Un desastre. Esta cultura del empleo que promueve el Ministerio de Empleo hoy no está mal y creo que está bien, o sea, no está mal. Falta mucho, por supuesto, porque si bien es cierto, aún sigue siendo todavía, en algunos casos, digamos, algo mediático, pero por lo menos para instalar, que no me parece bajo el camino correspondiente. Ahora, don Alfredo, ¿cómo hacemos nosotros para ser los chinos? Y tenemos que hacer un acuerdo nacional y reforma del Estado. Muy bien. Ahora la pregunta es, ya sabemos lo que deberíamos hacer. Tenemos las competencias, tenemos las personas, porque yo creo que hay algo que yo puedo decir desde lejos, ustedes saben más que yo de adentro, yo miro de lejos, realmente es que creo que los partidos políticos no han desarrollado a las personas, no han desarrollado las competencias, por eso aparecen hoy muchas personas que no surgen de ese ámbito, de ese escenario en la cual fue formado para desarrollar cierta gestión y que va por el camino de la productividad y por ende de la excelencia. Bueno, el político tiene que ser político y la política es un arte. Y no hace falta que el político sea un técnico. A los técnicos se los puede contratar. Y el camino del progreso, del modernismo, ya se sabe cuál es. Ya sabemos cuáles son los países que crecen y que salen de sus crisis. ¿Y por qué los países entran en crisis? Pues si le copiamos a Venezuela, le copiamos a Cuba, le copiamos a la Argentina del Kirchner, le copiamos a
ya sabemos cómo terminan esos países. Y a la España del Partido Socialista Obrero Español, ¿cómo terminó? ¿Cómo con terminó? una deuda brutal y con un desempleo brutal. Y lo que tiene que hacer ahora el liberalismo para levantarle a España. Y bueno, así, el camino al desarrollo ya se sabe hoy en día. Ya no es una entelequia semántica, ¿verdad? Ya se sabe cuál es el camino. El camino es la economía de mercado, bajar los impuestos, hacer que vengan empresas, inversión, que haya industria, que haya comercio, que haya agricultura. ¿Eh? Pero tiene que haber muchísimo más, muchísimo más. Tenemos que triplicar nuestro Producto Interno Bruto en 5 años. Si triplicamos en 5 años nuestro Producto Interno Bruto, ya no vas a ver gente tan pobre como ves ahora. Sí, porque ahora cuando hacemos nuestra reunión política, te da pena. La pobreza que hay en este país es que te da rabia. Yo muchas veces quiero ser un guerrillero y agarrar una ametralladora y matarle a todos. Mi hermano dice lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. Y yo le digo, no estoy con eso vamos a solucionar. Bueno, van a volver a suceder. Muchas veces me desconcierta. Y ya no tengo más paciencia. Digo, pero caramba. ¿Quién es, no sé si por buscarlo culpable o de pronto uno de los promotores de eso, la pésima gestión de los actores partidarios políticos, o de pronto que la sociedad está muy acostumbrada y ¿sabes qué es lo que voy a hacer si no me decís? Pero si el elector no elige, al elector le eligen los otros. Ajá, los políticos le eligen a los electores. La gente que se va a las reuniones políticas se van todos atraídos por un choricito, una cerveza. Así es, pero un desastre. Y se van y miran ahí. ¿Y por quién tengo que votar? ¿Y por quién tengo que votar? Entonces le pregunta a su líder. Y el líder, que casi siempre vive de eso, ¿verdad? Porque tiene sus 50 votos o sus 100 votos. Yo tengo 500 votos, Jaeli. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Algo estamos haciendo mal. El elector no elige. Los elegidos eligen a sus electores. Qué bueno. Don Alfredo, en esa línea voy a hablar de aquel señor Alfredo Jaeli, el ser humano, que ya hizo su análisis, ya hizo una descripción y por ende un relato. ¿Cómo va a contribuir de nuevo el señor Alfredo Jaeli, el ciudadano, el humano, esa persona, para que realmente, teniendo en cuenta que usted de nuevo está, digamos, en esa carrera que tanto le gusta a usted? Porque vaya que hizo mucha carrera en su vida. Primero, yo soy político y el político no deja nunca de ser política, así como el policía tampoco, aunque se retire, no deja de ser policía. Bueno, y yo me retiré durante un periodo y me dijeron mis amigos, especialmente Acero Sucolillo, me dijo, pero Alfredo, ¿cómo te vas a retirar vos en un país así? Yo, vos sos una persona coherente por lo menos, andate otra vez al Senado. Y bueno, y no solamente eso, sino que estoy arrastrando a un montón de jóvenes con un movimiento que se llama Cambio para el Cambio Mejor Guay, lista 13. El número 13 es el número de cambio. ¿Sabes por qué? No sabía. Porque eran 12 apóstoles de Cristo. Ok. Y el que hacía los cambios, y lo que hizo los cambios en el mundo fue Cristo, número 13. Qué buena explicación. Claro. Entonces, estoy haciendo lo imposible para llevar a la política a jóvenes que son desconocidos. Porque en la política lo más costoso es ser conocido. Entonces yo, que soy el viejo ya conocido, porque todo el mundo me conoce, entonces estoy llevando a esos jóvenes, por ejemplo a Regina Ríos, una chica que tiene 26 años, que es una chica paraguaya formidable, militante del Partido Liberal, es cierto. Polentosa, por no decir potentosa, ¿no? Y también a Katia, mi candidata a diputada en Cordillera, y a otros jóvenes, muchísimos jóvenes más. Yo quiero que el joven se involucre en la política. Vos
No me digas, no me quiero meter en la política porque es sucia. Pero claro que es sucia si nos dejan, los jóvenes nos abandonan. Métanse para que no sea tan sucia la política. Involucrate, anda a votar. Por lo menos anda a votar. No te quejes después ahora no digas, la pinta, estos políticos nos roban todo. Más metete. Y no le votes más a los corruptos, aunque te diga tu líder. Decirle a tu líder, no le voy a votar a ningún corrupto. Así nomás, así vamos a ir limpiando. Y bueno, y esto yo puedo hacer gracias a vos, a la tecnología que viene a visitarme en mi casa. Y todos tenemos que involucrarnos en llamar y alertar al elector, que sea elector y que elija bien, que por favor no elija más a la podredumbre. Don Alfredo, si tuviéramos que hacer una mini evaluación rápida desde su óptica, de su perspectiva, de sus conocimientos, de sus vivencias, de sus carreras, por decirlo de una manera, porque cuando usted viaja, decimos nosotros primer mundo, se baja en Miami, en Londres, qué sé yo, en algunos, en Frankfurt, Múnich, y regresa a Silvio Pettirossi y empieza a venir para acá, Tristeza. tristeza. La alegría de volver a casa, pero la tristeza, ¿no? Lo primero ya son las calles. El asfalto es todo arrugado. Los coches saltan, empiezan a saltar. En el primer mundo las calles están perfectas, no hay basura, no hay nada tirado. Todo está bien ordenado, no hay lomada, no hay lomo de burro. ¿Y el Paraguay? Acá venís, lo primero que te ponen es lomo de burro, ¿verdad? Qué verticalismo, qué dictadura, ¿verdad? No, qué gusto, qué lindo, ¿no? Ahora, la pregunta es esta. Ya dijo usted cómo vamos a hacer y qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo le hacemos entender a aquellos llamados líderes para que realmente tenga parte de su visión o de su vivencia de pronto, que internalice y realmente se convierta, ya que habló usted de Cristo, como dice Jesucristo, como quiero ser lejos el mejor, el más importante, el más servidor, entonces permítanme servirle? ¿Cómo hacemos para que hoy aquellos llamados líderes, que yo no sé si en Paraguay existen líderes, para mí en Paraguay no existe líderes, y eso se le incluye a usted también, discúlpeme, pero debo ser honesto, ¿no? En Paraguay no existen líderes, o sea, existe quizás caciques que se aprovechan de la mediocridad y de la ignorancia de muchas de las personas, pero ¿cómo hacemos para que realmente entonces puedan entender e interpretar de pronto estos llamados hoy que ocupan cierta especie de liderazgo que para mí no son, puedan tener esa misma visión? Bueno, yo te voy a decir cuál es la diferencia. Vos estás entendiendo, pero yo te voy a decir exactamente. Hay que ser dirigente político, dirigente, no seguidente. El seguidente político es aquel que dice, se va a una reunión y como se está en la reunión entre los agricultores, dice, yo le voy a hacer la reforma agraria, le voy a dar toda la plata, le voy a dar esto, le voy a dar tierra, ¿verdad? Y después se va con empresarios y le dice lo que quiere decir los empresarios. El dirigente político tiene que dirigir, tiene que hacer pedagogía, tiene que enseñar y decir la verdad. Yo, por ejemplo, no soy cartista, ni mucho menos. Yo creo que Cartes se equivocó. Pero ahora le quieren poner impuesto al cigarrillo. La empresa de Cartes, que me disculpe, es una empresa que exporta 2.000 millones de dólares y que da trabajo a la gente y que da un montón de ingresos. No, pero ahora porque como estamos en contra de Cartes, lo único que hace es hay que castigar al Cartes. Si Cartes hace algo bueno, tiene que ser malo. Pero vos no podés. Lo estamos siendo honrado y honesto. No somos. Lo estamos siendo leal. El asunto de la ñacuá. Hace 22 años se consiguió un acuerdo con la Argentina que trajo Guasmosa. Malograron en el Congreso. Hace 22 años, si se hubiera aprobado ese acuerdo, ya hubiéramos tenido corpus, ya hubiéramos tenido añacuá, hubiéramos tenido más dinero, hubiéramos tenido trabajo. No, pero los políticos de esa época en el Senado, los argañistas y algunos liberales míos, se pusieron de acuerdo para no darle ese acuerdo que era buenísimo a Guasmosa. ¿Por qué? Porque era Guasmosa.
Entonces, así no podemos. Entonces, Así no podemos. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser dirigentes, no seguidentes. Es decir, lo que ahora propone, en este caso, Carte y... Pero hay cosas de Carte que son buenas. Claro, eso es el año. Entonces, es válido que tenga luz verde para... Pero por favor, vamos a dar trabajo a la gente. Pero que va a convenirnos. Y vamos a poder vender más energía. Y se va a viabilizar Corpus, que es otra represa más. Ahora, y hay algo también que nos está quemando. Y está a la vuelta ahí cuando salimos nosotros acá de su casa, lo vamos a encontrar ahí. ¿Qué hacemos con 2023 con Itaipú? Bueno, el 23 con Itaipú vamos a tener cualquier cantidad de plata. Y una de mis ideas de un acuerdo nacional con el próximo gobierno es hacer un fideicomiso. Este país puede tener 50.000 millones de dólares en un crédito a 50 años de plazo, haciendo un fideicomiso sobre los ingresos extras que vamos a tener de Itaipú. Y entonces esos 50.000 podemos invertir a lo mejor en 5 o 10 años, y ahí sí vamos a poder levantar el Producto Interno Bruto a niveles de China. Pero para eso necesitamos un acuerdo nacional y reforma del Estado, porque para endeudarnos y tirar la plata en este Estado que está como un tambor con agujeros, tirar agua no sirve para nada. Tenemos que hacer un proyecto país primero. ¿Puedo interpretar, y esto lo cual mi interpretación no significa que sea lo correcto y lo bien, digamos, los actores partidarios, y eso nos incluye a nosotros de pronto los ciudadanos que miramos de lejos, somos casi ahí? Somos Mitaí, Acajataí todavía los actores partidarios en términos de gestión partidaria. La idiosincrasia paraguaya por culpa de su educación, en su casa, en el colegio, en el cuartel. Y la idiosincrasia es esa que vos estás diciendo. Increíble. Y tienen un miedo bárbaro. A mí, por ejemplo, honestamente, este asunto de marzo me encantó. Pues yo estaba seguro de que iban a conseguir la enmienda, iban a pisotear la Constitución. Sin embargo, de repente se levantó algo y no sé por qué, bueno. Pero me puso tan contento. Me dice uno, pero vos cómo volver a estar contento si quemaron el Congreso. Pero si se hubiera obtenido la enmienda, era quemar al Congreso. No sé si me entendés. Sí. Quemar al Congreso. El Congreso no es la casa, ni la muralla, ni el vidrio. Totalmente de acuerdo. El Congreso es otra cosa. Es como decimos, vamos a la iglesia y no es del edificio físico, sino cada uno de nosotros, los feligreses. Bueno, pero eso fue una cosa fantástica. Y que tengan cuidado los políticos, porque el pueblo que estoy diciendo que es Cachiay, de repente los jóvenes se levantan. Y a eso tenemos que ir. Y que se dejen de joder estos tipos. Ahora, qué notable, que la primera vez que lo escucho de esta forma, y así que les agradezco esta oportunidad, ¿no? Qué gusto nutrirle la sabiduría de las personas. Y esto no es una cepillada para usted, ni mucho menos. Pero teniendo yo que a veces también recorro las aulas universitarias, de pronto, ¿qué hace un Alfredo Jaeli sentado en su jardín y no está dando pedagogía o ciertas cátedras en los llamados mejores aulas o universidades de nuestro país, y traemos gente de afuera que vienen a traernos espejitos y además pagó espejitos? Bueno, vaya, ya hice Alfredo. mucho de eso. Yo tuve 800 egresados de la Fundación Libertad. La Fundación Libertad justamente explica, así como yo te estoy explicando, lo que es el liberalismo, lo que es el individualismo, lo que es la buena economía, ¿verdad? Y 800 jóvenes salieron, pero no nos sirvió. Tenemos que hacer más. Entonces ahora soy director de Cultura y Capacitación del Partido Liberal. Hicimos un instituto que se llama José P. Ullari. Ahí estamos enseñando algunas cosas online. Trato de hacer. Pero no alcanza. No alcanza. Tienen que estar los Chicago Boys, así como en Chile. No sé si me entendés. Sí. Con Vichy en aquel entonces. Sí, con Vichy. Que realmente. Claro, era más fácil, porque ahí no hicieron acuerdo nacional. El acuerdo nacional era Pinochet. Era Pinochet. Si vos no hacías lo que Vichy quería en reforma,
te ibas preso. Pero también, un poco haciendo un pequeño paréntesis con este tema de Pinochet, mucho más todo lo que se le tildó, etcétera, etcétera, yo creo que tuvo una visión muy clara. No Pinochet, Vichy. Sí, bueno, sí, está bien, pero dijo, yo me encargo de esto y vos, Vichy, haceme lo que tenés que hacer. Y eso le salvó a Chile de la dictadura. Sí. Se desarrolló tanto, creció tanto en la economía, se liberalizó. Se liberalizó. Y después lo sacaron al dictador y Chile siguió por esa senda. Y no necesitó del Mercosur. No necesita de nada. De nada. Acuerdo directo con Chile, Estados Unidos. Hoy el país de Sudamérica es el más progresista. El más progresista, evidentemente. Te vas a Chile y no me parece que no está en Sudamérica. Se abre solo y no le preocupa el Mercosur. Las rutas, Y volviendo a Paraguay, entonces es posible tener ese país Paraguay que usted conoce cuando sale de Silvio Pettirossi. Yo creo que sí. Yo soy optimista. Yo creo que estamos en manos de los jóvenes y los jóvenes están a punto ya de tomar el poder. A punto de tomar el poder. Qué bueno, es como decimos cuando hablamos del poder, es como aquello que, un poco un paralelismo al tema del Congreso, no es que, o sea, querían quemar, pero por suerte no se quemó, Claro. O sea, hubo un pequeño incendio nada más. Mucho por hablar, mucho por decir, sabemos el tiempo. ¿Qué más le gustaría decir a la gente? ¿Qué? ¿Yo? Ay, muchas cosas le querría decir. Pero lo primero, ahora que estamos cerca de las elecciones, que sepan votar y que voten sin que su dirigente le tenga que decir. Usted sabe perfectamente bien, usted sabe, lee Popular, escucha la radio, saben quiénes son los ladrones. No le vuelvan a elegir a los ladrones, por favor. Eso nomás. Con eso, si logramos eso, ya vamos a hacer mucho. Alfredo Jaeli, un liberal, creo que la gente cuando decían por la calle, creo que no se equivocaron. Y me gustó esto de algunas cosas, que Cristo fue el primer liberador, que de hecho lo sabemos nosotros, que leemos algo de la Biblia y entendemos, o por lo menos intentamos entender, y además también el por qué el número 13. Nunca lo pensé, pero hoy lo sé. Don Alfredo, bendiciones, éxito y que su sabiduría siga instalándose en el escenario nacional y el país. Chao el mejor. Chao el mejor.